Esto ocurre. El 1 de julio de 2001, Javier Aguirre hizo lo mismo, convocó a 7 jugadores de Cruz Azul, que en ese partido, en ese momento, era el equipo que mejor estaba jugando. Entre ellos estaba Oscar Pérez, Melvin Brown, Tomás Campos, Paco Palencia, Víctor Gutiérrez, José Hernández y Sergio Almaguer. Ellos venían de ser subcampeones en la Libertadores, era el equipo que mejor estaba funcionando y lo completó con algunos jugadores de Pachuca, de Santos. Era el primer partido de Javier Aguirre en ese momento, porque además venían de perder, era también situación crítica, había sido el Aztecaso contra Costa Rica, su primer partido contra Estados Unidos y lo ganó con un gol de Jared Borghetti, 1-0. Hoy se aplica, eso se llama la solución vasca, porque así lo hizo el Vasco Aguirre hace 12 años y tuvo éxito en este ejercicio porque el Cruz Azul estaba muy bien armado, como ahora está el América. Exactamente, y 8 años después tuvo que regresar a hacer otro bomberazo después de lo que había hecho Sven-Goran Eriksson. Vamos a hacer una pequeña pausa, brevísima. Con uno tenemos a John Sutcliffe, comentarista de ESPN, para platicar esta situación del Piojo Herrera y del Tri. ¿Cómo estás, John? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Gaby, Pepe. Pues qué conferencia de prensa, ¿no? He comentado en varios espacios de ESPN esta semana que la prepotencia es parte de nuestro fútbol, la manera que contestó hoy Justino Compeán sobre que si es México, que si es Vucetich, el mismo Vergara pidiendo una tregua de 45 días, como si la prensa no va a decir el desastre que ha sido este proceso, todos los problemas que se viven, la grilla que hay en el fútbol mexicano, el que un dueño decida el futuro de todo, y ahí está. Creo que el Piojo está aprovechando su oportunidad. Soy de los que pienso que México le va a ganar a Nueva Zelanda y luego se va a calificar, se van a salvar los $600 millones y de repente se nos va a olvidar todo. El dueño del fútbol mexicano, John, ha sido siempre el mismo desde hace 50 años y todo el mundo lo sabe, y ahora nos llamamos a sorpresa de que el señor Emilio Azcárraga haya dado un manotazo en la mesa en la avenida Chapultepec y haya dicho: llamen a las Águilas y conviértanla en selección nacional. Ese es el que manda. Sí, Pepe, y la realidad es que en estos momentos el bicampeonato en el América pasa a segundo término, porque después de lo que se vivió por 15 minutos por parte de los dueños en San José, Costa Rica, el sentir que se les iban millones y millones de dólares, viene esta reacción. Traen al América, traen a Ricardo Peláez, no entiendo, él va a ser el director deportivo, sé que están protegiendo a Héctor González Iñárritu, pero no veo que a largo plazo funcione tener dos jefes con prácticamente una misma función. El Piojo pues está en la suya, él va a anunciar el domingo en conferencia. Les puedo adelantar que su último partido no va a ser mañana, va a ser el martes en la Conca Champions, y luego va a tener el partido contra Finlandia, 2 de preparación. Y prácticamente de la información que andamos generando en nuestro blog que hacemos en ESPN.com, les diría que ya tiene en mente el 11 titular, no va a traer a europeos, el único que puede venir es Diego Reyes, siempre y cuando lo prestaran de Portugal para estar aquí 2 o 3 semanas. Él tiene en mente a Moisés Muñoz en la portería, su línea de 5 con el Topo, con Maza, incluida a Rafa Márquez, Layún lateral izquierdo, Paul Aguilar lateral derecho, un contención con Juan Carlos Medina, incorporar volante por izquierda al Guli Peña de León, Lucas Lobos por derecha, Oribe Peralta y Raúl Jiménez, para que, hoy decía yo en un programa de ESPN, que esto es como, imagínense una caricatura del Piojo, que vienen los bomberos, se está incendiando todo, las mangueras ya vienen echando agua desde hace varias cuadras, las escaleras están hasta arriba, todo el mundo está gritando, y va a llegar el Piojo y va a salvar, porque sí creo que la idea de llegar con un equipo que se conoce con confianza y trabajado va a ser fundamental. No va a haber Chicharito, no va a haber Giovanni, no va a haber Guardado. Lo que quieren es sálvanos y luego vemos. Y lo que es increíble, que el pobre Piojo tiene que hasta someterse a esas órdenes. Ven, sálvanos y luego decidimos qué hacemos contigo. John, a mí no me parece mal que llamen al Piojo o que llamen al América, porque como dices, es un equipo que se conoce. Lo que me parece pésimo es que den patadas de ahogado. Están ahorita investigando y probando durante el proceso.
si querían meter al Piojo, ¿por qué no meterlo desde el principio cuando quitaron a Chepo de la Torre? ¿Por qué ahora hacen quedar a Vucetich como el fracaso cuando él no tuvo tiempo realmente de preparar? Estoy totalmente de acuerdo, y ayer la falta de respeto a un triunfador como es Víctor Manuel Vucetich, pero a final de cuentas lo que decía Pepe, cuando tienes un dueño, eso es parte del problema, que uno toma toda la decisión. Hoy que hablamos con Arturo Elías, es una falta de respeto que en un año nunca le han hablado como parte dueño del Pachuca para preguntarle, notificarle. Mientras los dueños del fútbol mexicano sigan teniendo un pavor de unirse, de no pelear sus derechos de transmisión, pues a la hora no se quejan. Es decir, alguien como Alejandro Irarrágorri, que ahora tiene el reto de Santos, pues ni se presentó hoy, porque ya saben quién es el que toma las decisiones. Justino habla con un jefe, el jefe dice sí, de repente hacen reuniones, llamadas, como que todo el mundo se queja, chilla, da su punto de vista, pero pues organigrama mata pócar, y como dice Pepe, eso que llevamos más de 50 años así. ¿Y no habría alguna manera de que los dueños se unieran, como dices tú, hicieran una especie de golpe de Estado? No. Hicieran una votación. No, Gabriela, no. Contra Emilio Azcárraga, no, hombre. Y aparte es un reflejo de cómo se maneja nuestro país. Yo creo que el fútbol es una parte de muchas cosas que ocurren en México. Y no sé, hoy hablando con el capitán Furia, Alfredo Tena, está en España con el español del Vasco Aguirre, nos decía, me caigo de vergüenza. ¿Cómo le explico a los españoles? ¿No? ¿Cómo explicas que hay 4 técnicos en 42 días? Hay cosas que no nos damos cuenta. ¿Qué va a pasar en 8 años o en 2 procesos que quieran traer a uno de los mejores técnicos argentinos, uno de los mejores técnicos de Europa, y diga, oiga, pero en el 2003 vino uno y lo corrieron después de un partido, luego llegó otro, tuvo 2 y luego lo corrieron, y luego el que llegó y calificó todavía tuvo que saber si se quedaba o no? Es decir, eso nos demuestra, y yo defino con una sola palabra nuestro fútbol mexicano: prepotencia. John, ¿la Volpe no te hubiera parecido una buena opción? Excelente, pero bueno, la Volpe no estaría, ya pasó, ya hubo un proceso cuando no estuvo de acuerdo de muchas cosas, de milagro no lo corrieron. Hoy te diría que el mejor técnico que me ha tocado cubrir desde el 2002 a la fecha, por mucho, de selección mexicana, es Ricardo Antonio Lavolpe, pero su manera de ser afecta. Por lo menos vamos a ver a un Piojo Herrera que viene de la escuela de Ricardo Antonio Lavolpe. Yo sí creo en el Piojo, pero no creo en las maneras que se hagan las cosas, porque lo de Víctor Manuel Vucetich fue un insulto, una cachetada en la cara a él y todos los técnicos. Pero a final de cuentas, les doy un ejemplo: el Chepo La Torre está peleando el finiquito, y ¿qué le dicen? Aquí hay un pacto de caballeros, ¿quieres seguir trabajando en el fútbol mexicano? No le muevas. Es decir, por eso es el resultado de todo el manejo de nuestro fútbol. Es increíble que las televisoras, la tele abierta, diga y lleve la voz cantante. Ahí están los resultados. Yo como mexicano quiero que califique México, no por esa gente que ha hecho desastres, es por todos los millones de mexicanos que perderían ingresos por empleos directos e indirectos. No se vale todos esos meseros, restaurantes, todo el turismo que genera el fútbol, y por unos cuantos que están haciendo un desastre. ¿Por qué hay que salvarlo? Porque a final de cuentas las repercusiones económicas, que México no vaya al Mundial, por algo hasta el gobierno de la República está preocupado, porque sí son cosas que se acaban sintiendo. John, muchas gracias, John. Con muchísimo gusto. Como siempre, un abrazo y un reconocimiento por colaborar con uno. Con mucho gusto. Gracias, gracias. Gaby, pues mira, este asunto de la roncha que ha provocado la selección mexicana le ha dado comezón hasta el presidente de la República. Desde Panamá, el presidente Peña Nieto dijo estar confiado en que la selección mexicana de fútbol pueda lograr ganar a Nueva Zelanda en el repechaje, repesca, como se diga, y así poder asistir al Mundial de Brasil 2014. Dijo el presidente, no debemos de perder ni la esperanza ni tampoco el optimismo de ir al Mundial. No descarta Peña Nieto que los partidos contra Nueva Zelanda sean un gran reto. Quizá sea complicado por razones las que se quieran poner, pero no perdemos ni esperanza y sobre todo optimismo
de que México vaya al Mundial y además tenga un buen desempeño. La prensa es tu casa. La prensa premia tu preferencia y te da la oportunidad de ganar una casa. Sí, una casa en el bello puerto de Acapulco. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en el periódico La Prensa. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. La prensa es tu casa. Hasta aquí las noticias del espectáculo pambolero. Ahora vamos a lo importante. Mientras los gobiernos sensatos disminuyen gastos, recortan burócratas, defienden la transparencia y evaden endeudarse, en México hacemos exactamente lo contrario. Hoy se aprobó la ley de ingresos. Es un gran sablazo legislativo. Con uno, Manlio Fabio Beltrones desde San Lázaro, después de corte. Después del sablazo de impuestos aprobado anoche en San Lázaro, bueno, ya de madrugada, 5 de la mañana por ahí, hoy los diputados dieron el sí a la ley de ingresos, a la ley de ingresos más alta de toda la historia del país. Los legisladores la califican como una ley responsable. Con uno, Adrián Capula informa. Atrás quedaron la incertidumbre y las diferencias políticas. La ruta de los pesos y centavos concluyó en un punto de acuerdo en el Palacio Legislativo de San Lázaro. La ley de ingresos refleja el compromiso con un sistema tributario más eficiente, justo y transparente. Sin grandes diferencias a lo que solicitó el presidente Enrique Peña Nieto, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 387 votos a favor, 52 en contra y 30 abstenciones la Ley de Ingresos para el 2014. Son los impuestos del pueblo mexicano los que se contemplan en esta Ley de Ingresos. Es el ingreso del petróleo de los mexicanos lo que se contempla en esta Ley de Ingresos. Se trata de la ley de ingresos más alta en la historia del país, con poco más de 4.470.000 millones de pesos. Esta ley de ingresos que hoy se está aprobando tiene las características de tener consistencia, de ser responsable. Serán 10.000 millones de pesos menos de lo que el Ejecutivo programó, que eran 4.479.000 millones de pesos. La estabilidad macroeconómica del país, aún en la incertidumbre, está reflejada en la certidumbre de los ingresos en esta ley. Plantea un endeudamiento interno por 657.000 millones de pesos y una deuda externa por 10.000 millones de dólares, lo cual provocó el rechazo de la oposición. Estamos en contra de que el gobierno pretenda contraer una deuda de casi 700.000 millones de pesos, porque implica, señores, un impuesto adicional que pagarán nuestros hijos. Para tapar el boquete fiscal de casi 60.000 millones de pesos que dejarán de recaudar, debido a que no se aplicará el IVA en colegiaturas, rentas e hipotecas de viviendas, se buscará reducir el gasto corriente del gobierno federal. Se ajustó también la estimación del precio del barril del petróleo, de 81 a 85 dólares, el tipo de cambio de 12.60 a 12.90 pesos por dólar, y se autoriza también al gobierno federal a continuar aplicando los gasolinazos el próximo año. Pero hay otras formas de fortalecer las finanzas públicas sin aumentar impuestos y sin endeudar a las próximas generaciones. Estos ajustes permitirán resarcir 45.000 millones de pesos, mientras que la inflación será de 2.5% y se proyecta un crecimiento económico del 3%, a diferencia de la iniciativa del Ejecutivo Federal, que planteó el 3.9%. Con uno, Adrián Capula. Y con uno, Manlio Fabio Beltrones, es coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Señor diputado Manlio, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por estar con uno. Muy buenas noches, Pepe, y felicidades por este programa. Al contrario, Manlio, al contrario, ¿qué cuentas entregan ustedes los diputados a la sociedad luego de haberse aprobado la ley de ingresos? Creo, Pepe, que es necesario que hagamos una reflexión conveniente. Hemos hoy terminado de votar, creo que la reforma fiscal más ambiciosa que se haya dado en los últimos 50 años.
porque pretende tapar todos los huecos de evasión y elusión fiscal que se fueron construyendo durante muchos años en México. Hoy vemos que tenemos una nueva forma que sustituye la consolidación fiscal, llegamos por fin a gravar las acciones bursátiles, estamos también poniendo un gravamen a lo que pueden ser ciertos aspectos que antes eran intocables, sobre todo este impuesto para poder reducir la obesidad y con eso combatir la diabetes en este país, como es el refresco o la comida chatarra. En verdad que tenemos ya la construcción de una ley de ingresos que le da forma a un presupuesto mucho mayor. Mario, los gobiernos o muchos gobiernos del mundo comienzan por disminuir los gastos, por contribuir a que haya una mayor transparencia, achicar el aparato burocrático, insisto, la transparencia, no contratar deuda. ¿Por qué aquí estamos caminando al revés, Mario, en opinión muy modesta? Creo que es muy importante hacer un alto en el camino y reflexionar. México, como buena parte del mundo, está viviendo una desaceleración económica que si no le encontramos cómo detenerla se nos puede volver una recesión. Para eso es necesario estimular el gasto de inversión, no el gasto corriente. Te voy a poner un ejemplo. En el 2009, por no tener programas que evitaran la caída del Producto Interno Bruto, en el 2009 se llegó a un decrecimiento de -6 del Producto Interno Bruto. No se quiso utilizar incluso el déficit fiscal. Y el 2010 o 2011, cuando ya estábamos en crecimiento, se empezó a utilizar el déficit fiscal. Eso es la historia al revés. Ahora lo que estamos procurando es que a través de un gasto que se refleje sobre todo en la inversión, detengamos la desaceleración económica y con eso después volvamos a crecer al ritmo que todos estamos esperando. Pero hay la impresión, diputado, entre buena parte de la sociedad, sobre todo las clases medias, medias altas, medias y las clases altas, que una vez más los señores legisladores con esta iniciativa están acuchillando justamente a las clases medias, están desestimulando, desincentivando la inversión. Los empresarios se quejan, incluso el Partido Acción Nacional dicen que esta nueva ley de ingresos es un atropello. Hay esa percepción entre la sociedad. Bueno, hay una percepción del Partido Acción Nacional y de algunos de los que son su clásica clientela, pero en realidad esta reforma busca solamente generar más certidumbre en el ingreso para poder impulsar el crecimiento económico, pero sobre todo combatir la pobreza y la desigualdad. Por eso hablé de los huecos que estamos nosotros tapando después de muchos años para conseguir mayor recaudación que nos ayude a ayudar a los que más necesitan. La frase no es ociosa, que pague más el que más tiene y que reciba más beneficios aquel que menos tiene. Para ello hay que hacer un planteamiento distinto al que hemos llevado en los últimos años, que por cierto no nos ha dado resultados. Lo único que hemos visto es crecer más el nivel de pobreza y de desigualdad, y el crecimiento económico ha sido insatisfactorio. Estamos buscando una fórmula distinta. ¿Qué sigue ahora, diputado, a partir de este momento, una vez aprobada la ley de ingresos? Sigue el primero esperar que se aclaren muchas de las dudas y posiblemente de la desinformación o malinformación que ha surgido alrededor de esta reforma. Es una mentira de que nosotros le hayamos subido las colegiaturas o el IVA a las colegiaturas. Es una mentira que hayamos puesto IVA en vivienda. Es una mentira que hubiésemos pensado, como lo hizo en el pasado el Partido Acción Nacional, en poner IVA en alimentos y medicinas. Estamos nosotros procurando obtener los ingresos de algunos otros lugares sin desincentivar
la productividad. Ahí está el Consejo Nacional Agropecuario, que saluda las medidas de esta ley de ingresos y que piensa que son favorables a su medio. Ahí están también algunas declaraciones de quienes están viendo desde su óptica que tendremos mayor nivel de gasto en inversión y con eso estímulo de la economía. Y también sigue que el Senado de la República vote favorablemente lo que nosotros aquí hicimos para poder empezar a construir un presupuesto también con sentido social, igual que la ley de ingresos. Manlio Fabio Beltrones, muchas gracias por esta comunicación con UNO. Estamos enlazados hasta la Cámara de Diputados en San Lázaro. Manlio, muchas gracias por estar con UNO. Buenas noches. Gracias a ustedes, Pepe. Muy buenas noches. Buenas noches, el diputado Manlio Fabio Beltrones. Él es el coordinador de la bancada del Partido Tricolor. Hay algunos analistas quienes opinan que en este caso, después de lo ocurrido en la aprobación de la ley de ingresos, habrá reacciones, sobre todo las clases medias, quienes están dispuestas a castigar a los partidos que votaron la nueva ley, pues los van a castigar en las urnas, en las elecciones que están programadas para la mitad del término sexenal del presidente Peña Nieto, es decir, para el 2015. Por lo pronto el Partido Acción Nacional ha insistido en su rechazo a la reforma fiscal y advierte, los nuevos impuestos son tóxicos, el término fue textual. Además acusa el PAN al PRD y al PRI de Manlio de actuar como primos hermanos en la aprobación de los impuestos. Ante esto, el Partido de la Revolución Democrática se defiende como puede. Con UNO, Rosa Elena Soto informa. La aprobación de la reforma hacendaria revive viejas diferencias entre la derecha y la izquierda. El PRD la defiende, asegura que logra no afectar a los sectores más vulnerables. Me llama la atención que hoy las cámaras empresariales salen diciendo que son inadmisibles absolutamente las reformas que se están haciendo, que el sector empresarial de ninguna manera las comparte. Entonces digo, claro, pues quiere decir que vamos bien. El PAN piensa lo contrario, afirma que daña a la clase media, que la reforma es tóxica. Por eso yo digo, pacto sí, impuestos tóxicos no. Y la reforma fiscal, lo repito, es la única que no salió del pacto. ¿Qué tan progresiva puede ser que le pones IVA a los alimentos para las mascotas y a las mascotas, pero no le pones IVA a las joyas, obras de arte ni al oro? Y precisamente para hablar de las mascotas llegaron al Senado de la República organizaciones dedicadas a la protección y promoción de los derechos de los animales. Lo que queremos es construir una nueva propuesta, lograr que se refleje realmente en esta ley del IVA una realidad que es que los animales son realmente considerados como un miembro más de la familia, no son un artículo de lujo. A la reforma hacendaria aún le falta transitar por el Senado, camino en el que muchos aún no pierden la esperanza de echar atrás los gravámenes aprobados en la Cámara de Diputados. Con UNO, Rosa Elena Soto. El Sol es tu casa. El Sol de México premia tu preferencia y te da la oportunidad de ganar una casa. Sí, una casa en Cancún. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en el periódico El Sol de México. Llena tu planilla y canjela por un boleto para participar y ganar. El Sol es tu casa. Tragedia en la carretera Toluca-Zitácuaro. Mueren 7 personas. El detalle con UNO después de corte. En el Distrito Federal, las amenazas de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de bloquear comercios se cumplieron. Hoy viernes, los maestros paristas se manifestaron afuera de un supermercado ubicado en Insurgentes Norte y Buenavista, el Walmart. La tienda suspendió el servicio por casi 4 horas. Decenas de clientes se vieron afectados. Con UNO, Alma Paola Wong informa. ¡Que sube! ¡Que baja! ¡Aquí nadie se raja! Apenas 300 maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación bloquearon los accesos de una tienda de autoservicio ubicada en Insurgentes y Buenavista, en la Ciudad de México. Primero, solo restringieron el acceso vehicular, pero después, por seguridad, la tienda bajó las cortinas y suspendió el servicio. La gente que realizaba sus compras poco después de las 11 de la mañana, hora en que inició la protesta, tuvo que salir por puertas alternas.
Hice un fandango allá adentro porque pues tengo que salir, tengo mucho trabajo, entonces me permitieron salir por el área del personal, dar toda la vuelta a la manzana con el carrito. Aunque los maestros colocaron carritos de supermercado a manera de barricada, afirmaron que su intención no era bloquear por completo. Planteamos y planeamos venir a hacer una actividad de plantón y perifoneo, considerando que la gente pues iba a seguir pasando, porque nosotros no veníamos con la idea de obstaculizar el paso. Lo que sucede es que dentro de la actividad se fue dando así la empresa por seguridad de ellos mismos, bajaron las cortinas y de una otra manera también pusieron la cuestión de la seguridad en el estacionamiento, pero no estaba dentro de nuestra planeación, pues nosotros veníamos con la idea de ver a las personas, platicar con ellos. Lo cierto es que afectaron a clientes y locatarios por igual. Ya como que están volviendo locos a los... Ya ve ayer los de Tepito, pues ya sí vamos a reaccionar, entonces en bola, a ver. La CENTE advirtió que la próxima semana continuará con movilizaciones. Tan solo el lunes planean marchar hacia el Palacio de Justicia para entregar amparos contra la reforma educativa. Con uno, Alma Paola Wong. Sí, lo que ayer vimos, aquí lo narramos con uno, cuando llegan los maestros circulando por Eje 1 Norte y atraviesan donde están los comerciantes de Tepito, se armó la pedriza con palos, hubo heridos, 3 o 4 heridos. Ahí la CENTE topó con Tepito, es una buena cabeza periodística. Bueno, ahora esta señora, pues vamos a acabar haciendo lo mismo. Ojalá no, porque eso no es el camino, la vía de la solución. La violencia no se combate con más violencia. En Chiapas y Oaxaca, la CENTE también bloqueó accesos a plazas comerciales. En otros estados, la disidencia magisterial tomó oficinas públicas y privadas para continuar con su movimiento de protesta en contra de la reforma educativa. Con uno, Adriana Matamoros informa. Maestros chiapanecos apoyados por padres de familia y organizaciones campesinas destrozaron la presidencia municipal de Altamirano, retuvieron al personal, saquearon y quemaron papelería en protesta porque el alcalde apoya la reforma educativa y les exigió volver a clases. Y como lo habían anunciado en Tuxtla, bloquearon accesos en plazas comerciales. En Chiapas llegaron a las plazas Cristal, Sol y Poliforum, mismas que fueron liberadas después de las 4 de la tarde. Nosotros entendemos de que estos negocios transnacionales son a quienes el gobierno beneficia, no al pueblo. Son quienes nos están denigrando como magisterio. Entonces nosotros estamos presionando a ellos, a él, al gobierno, para que de manera conjunta nos resuelvan, pues, porque no hay otra forma. En tanto, integrantes de la sección 22 de Oaxaca acordonaron los centros comerciales por turnos, ya que acaban de regresar a clases. Los docentes rechazaron que con estas acciones se rompa la mesa de diálogo. Iniciamos con el bloqueo a las empresas transnacionales. Es un mandato que se da de la Asamblea Nacional Representativa, la cual sesiona diariamente en la Ciudad de México. En Veracruz no hubo toma de comercio, sin embargo, maestros de 13 municipios de la Sierra de Songolica bloquearon las instalaciones de la Secretaría de la Contraloría, donde retuvieron al personal administrativo, quienes levantaron actas en contra de los profesores en paro. Finalmente, en Morelia, Michoacán, los maestros cumplieron con su amenaza y acudieron a la alfombra roja del Festival de Morelia, donde burlaron la seguridad. Con información de corresponsales, con uno, Adriana Matamoros. Y además de todo esto, otra protesta más se llevó a cabo en el Distrito Federal. Se trata en esta ocasión de activistas de Greenpeace. Ellos se encarcelaron simbólicamente para pedir la liberación de 30 integrantes de esta organización, quienes fueron detenidos en Rusia, acusados de piratería. Con uno, Blanca Cepeda informa. Tomaron preso a Gandhi en pleno bosque de Chapultepec. Y después, ataviados con overoles rojos y anaranjados, uno a uno se encarcelaron con él. Integrantes y simpatizantes de Greenpeace México reclamaron así la liberación de 30 activistas aprehendidos en Rusia el 19 de septiembre pasado. Los manifestantes aseguraron que los detenidos fueron capturados de manera arbitraria en aguas internacionales mientras realizaban una protesta pacífica en pro del medio ambiente. Esta manifestación se realizaba para impedir la perforación petrolera en el Ártico, en una zona protegida, y bueno, ellos fueron arrestados con lujo de violencia y ahora les fueron fincados cargos excesivos. Uno de ellos son los cargos que enfrentan son por piratería. Con la leyenda 30 defensores del Ártico, 30 días de injusticia, los asistentes exhibieron la fotografía de cada uno de los detenidos e hicieron un claro llamado a las autoridades rusas.
que hagan justicia, que pongan atención en donde realmente está el peligro. El peligro está en la perforación en el Ártico por la amenaza de las petroleras, no por 30 compañeros que estaban poniendo en evidencia esta situación que nos pone en peligro a todos. Estamos exigiendo su liberación. Esto que le está sucediendo a ellos nos está sucediendo a nosotros, porque nos estamos y nos vamos a seguir manifestando contra todas aquellas acciones, tanto de gobiernos, de políticos y de corporaciones, que afecten a nuestra madre tierra y que afecten nuestra vida. Y es que lo ocurrido en el Ártico, aseguran incluso, ha sido criticado por personalidades e instituciones internacionales como Dilma Rousseff, Angela Merkel, Rigoberta Menchú y Amnistía Internacional, entre otros. Este acto solidario se replicó en 45 países de todo el mundo, donde Greenpeace tiene presencia. Con uno, Blanca Cepeda. La prensa es tu casa. La prensa premia tu preferencia y te da la oportunidad de ganar una casa. Sí, una casa en el bello puerto de Acapulco. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en el periódico La Prensa. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. La prensa es tu casa. 7 personas muertas y 9 heridas. Es el saldo de un accidente ocurrido esta tarde en la carretera federal Toluca-Zitácuaro. Esto a la altura del paraje conocido como El Paredón, en el Estado de México todavía. Un autobús de pasajeros salió de la terminal de autobuses de Toluca. Se impactó contra una camioneta en la cual viajaban 7 tripulantes, 7 personas. Todos murieron. El chofer responsable del accidente se dio a la fuga. Policías estatales y municipales iniciaron la investigación correspondiente, evidentemente para detener a quien resulte responsable. Otro incendio se registró esta tarde en la Ciudad de México. Anoche le informábamos con uno de lo ocurrido en la Torre Coahuila de Tlatelolco. Bueno, pues hoy el incendio fue en Ixtapalapa. Mucho trabajo para los bomberos. Luego de una explosión, el fuego estalló en una fábrica industrial de la colonia Granjas Esmeralda. El siniestro dejó un saldo de 23 personas lesionadas. Esto lo informó Fausto Lugo, secretario de Protección Civil del Distrito Federal. Al parecer, explicó Fausto, la causa del incendio fue un cortocircuito que al hacer contacto con los químicos provocó lo que usted está viendo en su pantalla. Ya van 171 casos de cólera en el país, la mayoría en el estado de Hidalgo como consecuencia de las tormentas, la insalubridad y sobre todo la pobreza. Al mismo tiempo en Acapulco se preparan, lloverá sobre mojado en cualquier momento. El Servicio Meteorológico Nacional alerta sobre fuertes lluvias en el país durante este fin de semana, todo debido a la baja presión ubicada en el Golfo de Tehuantepec. Este fenómeno podría convertirse en tormenta tropical con el nombre de Raymond. Las lluvias podrían extenderse hasta el próximo martes, principalmente en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tabasco y Puebla. A esto se suma el Frente Frío número 6, el cual va a generar lluvias en el centro del país y también en el Valle de México. Tome nota y precauciones. El brote de cólera en el país se extendió ya a la Ciudad de México. La Secretaría de Salud del DF confirmó 2 casos. En Hidalgo fueron reportados 12 nuevos enfermos. Con esa cifra se elevó a 157 el número de padecimientos en territorio hidalguense. A nivel nacional, suman 171 las personas infectadas. Para controlar los contagios por cólera, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Hidalgo destruyó 5 toneladas de alimentos. Por ahora, advierten la Secretaría de Salud del Estado, el cólera se encuentra en fase de control. En las siguientes semanas vamos a reducir considerablemente el número de casos y que conforme lo establece nuestra normatividad, después de que se presente el último caso, deben de transcurrir alrededor de 21 días sin que se presenten casos para que nosotros podamos señalar un total control en términos de cólera. La tasa de desempleo en México creció en septiembre un 0.13% más que agosto. La falta de creación de nuevos empleos y los bajos ingresos son algunas de las causas que explicarían el aumento según expertos. La Bolsa Mexicana de Valores logró romper la racha negativa de la semana y cerró con una ganancia de 0.53%, aunque el peso mexicano perdió 5 centavos frente al dólar libre.
con uno, Gabriela Cobo ya le gustó estar al aire. Ya trae sus boletos para el primer partido de la selección mexicana. Será mañana contra Cruz Azul en la Ciudad de los Deportes, en la colonia Nápoles. Gaby, buenas noches. Ya no me quiero ir de aquí, Pepe. Bueno, ya regresó la actividad también a la Liga MX después de la suspensión por la fecha FIFA. Actividad, el partido entre Querétaro y León que terminó 2-0, ganaron los Gallos. Los goles de Wilberto Cosme minuto 30 y Esteban Paredes al 46. Y ahorita están jugando Santos y Monterrey, están empatados a 0. Pero bueno, los partidos que llaman la atención, por supuesto, está el Clásico Joven el día de mañana a las 5 de la tarde. Uno interesante, Jaguares contra Pumas, duelo de felinos. Y para el domingo debuta José Luis Mata con el Atlas contra el Puebla. Y Toluca contra Tijuana, un duelo que va a estar bastante parejo. Y más allá de la rivalidad en el Clásico Joven entre Cruz Azul y América, los celestes entrarán en la espinita clavada por lo que pasó en el último campeonato que perdieron y están buscando la revancha. Con uno, Rodrigo Méndez informa. Dicen que recordar es volver a vivir. Hace unos meses las Águilas volaron encima de Cruz Azul robándoles la gloria. Y ese momento retumbará en oídos de americanistas y celestes este sábado cuando se viva la edición 158 del Clásico Joven. 3.500 horas de dolor y espera para la afición celeste, sedienta de venganza. Con el recuerdo de la final fuera de la ecuación, las Águilas llegan como el superlíder y con el propósito de despedir al Piojo con una victoria, mientras que los celestes tienen 3 partidos sin conocer la derrota y quieren asegurar su lugar en la liguilla. Es el juego del orgullo donde la estadística no juega y la camiseta se defiende con la vida. La historia comienza con ese 4-1 que nos meten en una final, entonces ahí está un clásico, y para nosotros los americanistas sí es clásico. No hay, en los clásicos no hay favorito. En los clásicos puede ser la tabla como sea, los clásicos se juegan, no se platican, se ganan puntos. Es un partido donde se juega con mucha alegría, se juega con mucha pasión, y eso pues se acerca mucho al equipo a cerrar filas, a prepararse para la liguilla, y la verdad que pues un recuerdo muy bonito, ¿verdad? Clásico Joven con mucha historia, 41 años, 158 juegos. América tiene la ventaja con 54 ganados y 49 perdidos. Pero la máquina suma 4 partidos seguidos en el azul sin perder frente a los de Cuapa. Por el orgullo y la afición, América frente a Cruz Azul. Con uno, Rodrigo Méndez. Partido que va a estar muy emocionante y también mañana hay un partido de la selección, pero ahora sub-17, que se van a estrenar en el América Mundial. 17. No, esto sí es una selección de todos. Se van a estrenar el Mundial de Emiratos Árabes Unidos, van a estar defendiendo el título contra Nigeria, esto en la actividad del Grupo F. El partido va a ser a las 8 de la noche, tiempo de México, y el técnico Raúl Gutiérrez está bastante ilusionado por esto. Bueno, que es una nueva generación de jugadores y eso aunado al proyecto que tenemos en la Federación Mexicana con los equipos menores, pues nos llevó a tomarlo, a tener el equipo y a quererlo, a querer trabajar con él, porque bueno, también es un equipo que tiene mucho futuro. El fisco italiano informó que el Pelusa Maradona tiene una deuda tributaria, es moroso, ¿cómo lo ves?, de 39 millones de euros por una antigua causa pendiente de presunta evasión fiscal. Así lo aseguraron, ya que se le informó al exfutbolista y van a comenzar a incautar todos sus bienes. Estas deudas se remontan a la década de los 80 por impuestos no pagados cuando jugó con la Nápoles entre el 84 y el 91. Pues que le eche la Videgaray por una vez. Gaby, buenas noches. Moroso como Messi también. Buenas noches, Pepe. Que te vaya muy bien, gracias Gaby. Como hoy con toda la información deportiva, que más que deportiva fue puro balón, puro fútbol, puros tacos. Al cierre, digo, caray, ni modo, vaya semana deportiva. En el lado luminoso, el Triqui Dream Team. Y en la cara oscura, piojos, liendres, chinches y una que otra culebra verde. Hasta aquí usted estuvo con uno esta mañana. Semana 1.
porque la verdad, perder este partido de la forma como lo hicimos, por ejemplo, que no fue el mejor. Nos duele mucho, es una derrota muy dolorosa. Y nada, destrozado, ¿qué te puedo decir? ¡A la bio! ¡A la bao! ¡A la bim bomba! ¡Chiquis! ¡Chiquis! ¡Ra, ra, ra! Y también me contaron que los niños son más altos que nosotros. Te quiero. En cualquier actividad del ser humano, si no hay disciplina, no hay disposición y no hay esa entrega, es muy difícil que sobresalga. Porque con descalzo corrí mucho, con zapatos creo que me voy a resbalar. Jueguen con el corazón, que le echen muchas ganas, que es importante que jueguen con sinceridad. Tómala, Barbón.